Estamos acá reunidos en el patio, todos los compañeros que formamos la cooperativa tal, nos hemos juntado alrededor del asador para charlar un poco y ver qué nos mandó a decir el dictamen, el INAE, en una nota. Era una reunión de amigos, ¿viste? Estaba todo bien, pero empezaron con eso. Le digo, escúchame, vos tenés que poner, hoy nos reunimos a tal día, a tal hora, en tal lugar, para considerar el dictamen número tal del INAE, bla, bla, se lo tuve que redactar, porque para ellos estaban chochos, ¿viste? Eran todos amigos, nos reunimos acá. Digo, no mandes esto al INAE, se van a hacer un pine allá. Claro, ¿viste? Aparte, el asado viene después de la asamblea, ¿no? Ahí se juntan en el asado, ¿viste? Por eso es muy importante la formalidad. Claro. Si bien saben que yo los libros los llevo, pero no, a mí me pasa algo, y yo lo que le decía, y siempre llevando libros. Esta formalidad hay que aprender. Claro. ¿Se entiende? ¿Qué hace el aso? Claro. O el cacho que se le supo. Claro, vos no sabés, aparte no sabés si el que hacía el asado era socio o lo habían llevado, ¿viste? ¿Cuál es el problema? No, que yo tengo malas letras. Hoy lo hacen por computadora y lo hacen imprimir. Y claro. O sea, La hacen en la compu, lo llevas acá que te la pasen en el libro y te queda una pinturita. Bueno, la cuestión era esa. Es decir, el INAE tiene una resolución, dice que tiene que haber el número de acta y clase de asamblea. Es decir, en el libro de actas de asamblea, nosotros tenemos que ir numerando las actas. Y la número 1 es el acta fundacional, el acta constitutiva de la entidad. Y después vamos número 2, número 3, no importa si es ordinaria o extraordinaria, las vamos numerando correlativamente. Y la clase de asamblea, ordinaria o extraordinaria, por eso dice número de acta y clase. El lugar de la reunión, la fecha de la convocatoria y la hora de inicio. ¿Por qué? Porque nosotros convocamos para las 17 horas. A las 17 horas puede haber quórum al pelo. Si hay quórum, empezamos. Pero si no hay quórum, tenemos que esperar una hora. Al esperar una hora para que haya quórum, ¿estamos? Esperamos hasta las 18. Y a las 18, ya lo dijimos la otra vez, podemos deliberar siempre que haya un número equivalente a los titulares del consejo y la sindicatura. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que dejar constancia en el acta de esta situación. Entonces, acá te dice, siendo las 17 horas del día tal, ¿cierto? En tal lugar, se da comienzo a la asamblea. Y al no contar con el quórum suficiente, se resuelve esperar una hora de acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias. O si no, habiendo esperado, después de la espera, siendo tal hora, siendo las 18 horas, y cumplida la espera establecida por la ley porque fue citada para las 17, contando con el quórum suficiente, el presidente se dirige a la asamblea y les da la palabra de bienvenida y comienza, abre el debate. El número total de asociados concurrentes, indicando la cantidad de directivos y fiscalizadores presentes. Agarra el libro de asistencia. Empieza la asamblea. Con la presencia de 52 socios, van al libro, más la totalidad de los directivos y fiscalizadores, deja constancia de que están todos, comienza la asamblea. Si al final de la asamblea hay 80 socios, bueno, dejamos constancia que al final de la asamblea había 80 socios. Porque el socio puede ir viniendo, si llega tarde a la asamblea es un problema de él, pero él tiene derecho a entrar a la asamblea. No, yo pongo el libro que van firmando a medida que... Por eso. Número de asociados presentes por poder. Si el estatuto establece que se vota por poder, ¿cuántos presentes hay por poder? El nombre del presidente. O quién preside la asamblea, porque la asamblea la puede presidir, normalmente la preside el presidente de la cooperativa, pero la puede presidir algún otro. Sobre todo eso se hace bastante en las mutuales. Hay mutuales donde dicen, bueno, a ver,
Elijan ustedes quién va a presidir la asamblea y listo, y hay uno que preside la asamblea, eligen un socio. Lectura y transcripción del orden del día. O sea, comienza la asamblea. ¿Cómo comienza la asamblea? El presidente le da la bienvenida a los socios, acá estamos, vamos a empezar a deliberar. Punto. ¿Qué pasa? En el acto, el secretario tiene que dar lectura a la convocatoria. Toda la convocatoria. Muchos no lo ponen y tiene que constar en el acta. El Consejo de Administración resolvió en asamblea, en reunión de tal fecha, convocar a los socios para... Eso lo lee el secretario. ¿Estamos? Síntesis fiel del proceso y deliberaciones de la asamblea. Bueno, ahí yo tengo unos ejemplos. Lo que pasa es que es para leer mucho los ejemplos que he puesto, pues son actas, pero habría que verlo un poco, ¿cierto? Y deben precisarse claramente las resoluciones adoptadas. Y la forma de votación en cada caso, si hubiera votación conforme al estatuto social. Normalmente, ¿cierto? Las votaciones son secretas. También se puede votar a mano alzada. Y también, ¿cierto? Hay que ver en muchas cooperativas que el estatuto dice que el socio que tiene deudas con la cooperativa puede ingresar con vos, pero sin voto. Bueno, también hay que tomar esos recaudos. En esas cooperativas grandes, a los socios que tienen voz nomás los ponen en un lado. Todos esos tienen voz allá, y de este otro lado los que tienen voz y voto. O los hacen entrar a los que tienen voz con una tarjeta roja y a los que tienen voz y voto con una tarjeta verde. Cuando votan, se cuentan todas las tarjetas verdes. Pero, digamos, la mejor forma de votación, cuando son muchos socios, es la votación secreta. Establecemos en ese momento una junta fiscalizadora. En el momento que llegue la votación, se elige una junta fiscalizadora. Si ha habido listas, están los apoderados de las listas que ya han sido previamente oficializadas. Entonces, con los apoderados y algún miembro del consejo se forma la junta. Y la junta va a ser la que dispone todo el acto eleccionario. Y es como los organismos oficiales, ¿no? Con cuarto oscuro, con urna, con boletas, con sobre, con todo. A ver, vamos a... Las formalidades siguen acá. Mayorías y casos especiales. Voto a favor, en contra, nulos y abstenciones. Hay veces se decidió por amplia mayoría tal cosa. ¿Qué es la amplia mayoría? No sé. Amplia mayoría. Amplia mayoría, bueno. Mayor cantidad de socios. Sí, de acuerdo, amplia mayoría, pero ¿cuánto? Votaron 80-20, 51-49. Entonces, por eso el INAH exige los casos especiales. Entonces, cuando hay una asamblea y hay una votación, tiene votos a favor. Entonces, por la lista 1 votaron 80 socios, por la lista 2 votaron 52 socios. 2 votos. Votos anulados. Si hay una sola lista, no hay votación, no hay elección. Si hay una sola lista, la lista se proclama directamente. Está bien, en el caso nuestro que tenemos consejeros, elegimos consejeros. Sí, sí. La idea es decir, bueno, elijamos los mejores consejeros, por eso no... ¿Está bien? Elegís consejeros titulares y consejeros suplentes. Si hay una sola lista, se aclama la lista. Esto es si hubiera 2 listas o más. Entonces ahí sí hay votación. Pero si no, directamente se proclama. Entonces, terminamos. Hay que poner los votos a favor, los en contra, los votos anulados, puede haber votos anulados, y las abstenciones. Hay socios que se pueden abstener de votar. ¿Estamos? Cuando se considera la memoria del balance general, ¿cierto? Deberá dejarse expresa constancia en el acta de que los directivos, la sindicatura y los gerentes no participaron en la votación. Y hay que dejar constancia, ¿por qué? Porque si yo tengo 80 socios en la asamblea, tengo 5 directivos y 3 fiscalizadores, son 8, van a votar 72. Y no 80.
Las personas que ocupen cargos no pueden representar a otros, es decir, los miembros del consejo, el síndico, los gerentes no pueden representar a otro socio en la asamblea. Y hay que poner la hora de cierre de la asamblea. ¿Estamos? Y firman también quién, el presidente, el secretario y los dos fedatarios, los que habían elegido en la asamblea. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿qué pasa? El secretario va tomando nota de todo lo que se trata y pasa el acta después al libro. El otro día se sienta tranquilo y redacta todo el acta. Aunque yo vi un secretario que mientras iban deliberando iba pasando el acta en el libro. Le escribí a él, terminó la asamblea, acá está el acta, vengan los dos fedatarios, leen, están de acuerdo, firmen. El tipo tenía una capacidad, ¿viste?, de redacción. Pero normalmente lo que pasa es, bueno, el secretario le redacta otro día, bla, 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 y entonces lo cita a los dos fedatarios, están de acuerdo, sí, firman presidente y secretario. En esta acta, a ver, dice así, en la actualidad, esto es, digamos, no existe una entidad así, ¿no? Adelia María, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba, siendo las 20 horas del 15 de mayo, se reúne en la sede social de la Asociación Vecinos Solidarios, cita en calle Los Algarrobos 125, o sea, ahí están todos los datos. Los asociados que fueron oportunamente convocados y que han registrado su presencia en el libro respectivo, o sea, han firmado el libro de asistencia a la asamblea. Convocado para las 19:30 y habiendo cumplido el paso estipulado por las decisiones legales y vigentes, con la presencia de, ¿por qué? Siendo a las 20 horas y había sido convocado para las 19:30, porque en las mutuales hay que esperar media hora. Entonces, con la presencia de 153 asociados, incluidos los directivos titulares y los fiscalizadores titulares. ¿Está? O sea, ahí dejamos constancia de que está todo. El presidente declara abiertas las deliberaciones. Entonces, por la secretaria se lee el texto de la convocatoria. Ahí lo lee, ¿cierto? Y ahí viene para considerar el siguiente orden del día. Hay que pasar todo el orden del día. Y acá va a haber elecciones. O sea, van a elegir dos asociados, van a considerar memoria, balance, informe y todo. Se va a renovar totalmente el Consejo y la Junta por vencimiento de los mandatos. Cuando renovamos, ¿cierto? Cuando hay elecciones hay que decir en el orden del día, tienen que decir por qué se van a elegir. Vamos a elegir dos vocales suplentes. ¿Por qué? Por renuncia de los vocales fulano y mengano. No es que se nos ocurra a nosotros elegir dos. Para, y si antes había dos y nosotros lo elegimos hace un año, sí, renunciaron dos. Bueno, por vencimiento de los mandatos, por fallecimiento, pero tenemos que decir las causas, ¿cierto? Y vamos a elegir, en el caso de las mutuales, como es lista completa, se elige un presidente, un secretario, un tesorero. Y por último, consideración del valor de la cuota social, que eso es normal en las mutuales. Las mutuales también, ¿cierto? Todos los años hablamos de actualizar el valor de la cuota social. Salvo que muchas mutuales, que son de gente dependiente de alguna empresa, que le descuentan por planilla, ponen un valor que se actualiza y punto, entonces no lo consideran más. Y consideración de la remuneración a directivos y fiscalizadores. En una cooperativa pasa exactamente lo mismo, nada más que acá vamos a elegir consejeros titulares y consejeros suplentes, un síndico titular y un síndico suplente. O sea que más o menos ustedes ven exactamente lo mismo. Situaciones que se pueden presentar. Sí. Ya estamos en horario. No es que lo queremos cortar, pero... Ya lo terminamos. Claro. Te explico esto y lo terminamos. No. Bueno. La asamblea de la mutual había sido convocada, ya lo dije, para las 19:30 y a esa hora no había quórum, por eso se inició a las 20 y se dejó constancia. En cambio, en la cooperativa, la asamblea sí hubo quórum a las 20 horas, ¿cierto?
Si no se contaba con la mayoría suficiente, había que esperar 1 hora. En la mutual no se registran ausentes en el consejo directivo como la junta. En la cooperativa se deja constancia de la ausencia de un consejero. Está ausente el consejero fulano de tal. O sea, no está todo el consejo, falta uno. ¿Estamos? En la mutual, bueno, los fiscalizadores directivos tienen el mismo mandato, 4 ejercicios. En cambio, en la cooperativa duran 3. La renovación de autoridades en ambas entidades puede ser parcial, ya sea por decisión estatutaria o ausencia definitiva, como yo les decía recién. ¿Cierto? Renunciaron o se murieron 2 vocales, entonces tenemos que renovar parcialmente, elegir los 2 vocales para que terminen el mandato. Pero también puede ser, ¿cierto?, en entidades que se renueve el consejo por partes. Ya lo había hablado yo, ¿cierto?, que era, si eran 9 renovábamos por tercios, si eran 8 renovábamos por mitades. Esa es más o menos la forma. Elección de autoridad. Hay que consignar si la renovación es total o parcial. Y las causas de renovación, generalmente por vencimiento de los mandatos. Puede ser por renuncia o alguno de esos miembros. Y mandato también consignar por cuántos ejercicios se los va a elegir. Si yo voy a elegir 2 vocales para que reemplacen a los que se fueron, los voy a elegir y hay que poner que es hasta completar el mandato de los que se fueron. ¿Estamos? Ahí hay unos ejemplos, si lo quieren ver. Y la síntesis de las deliberaciones. O sea, esto es lo último. Empiezan a escribir, y ahora las cooperativas y los mutuales que hacen, graban todo lo que se dice en la asamblea. Y hay cooperativas que después agarra el secretario y entra a escribir todo lo que está grabado. Entonces, un día, ahí estábamos leyendo un acta que dice, acto seguido, el presidente se dirige al socio propietario de la camioneta chapa nombre, número tal, letra tal, que por favor la retire del predio de la cooperativa porque la ha estacionado mal y no puede entrar el camión que tiene que venir, que tiene que salir, no sé, el camión tenía que... Yo le digo que esto no hace a la asamblea. No, pero esto es, digamos, el relato fiel de lo que ha pasado. Sí, pero esto no tiene nada que ver con el orden del día. ¿Para qué lo han puesto? No, pero fíjate, me tiene que ser una síntesis. Si los socios empiezan a discutir y hay varias propuestas, fulano propone tal cosa, mengano tal otra, ¿no? De las 3 proposiciones, se sometió a votación y ganó la votación por tantos votos y la otra sacó en tantos votos. Sometido el tema de votación, se nota el siguiente resultado. Por la afirmativa, 52 votos, negativa, 47 votos y se registraron 2 abstenciones, siendo el resultado favorable a la moción del socio Luis Asistente por 5 votos. Punto. Y se acabó. A lo mejor se han estado puteando toda la mañana. Se han tirado con silla porque pasa, ¿no? Se han dicho de todo. Y después viene la votación. ¿Qué es lo que tengo que poner yo? El resultado de la votación. Salvo que, bueno, que se arme un lío de novela, ¿cierto? En donde diga, bueno, acá el socio tal se dirige ya con improperio del presidente, le dijimos, la asamblea le pidió que se vaya, eso hay que dejar constancia, lógicamente, ¿no? Sobre un total de 240 socios, se registraron las siguientes cifras. 150 socios por la lista celeste, 75 por la verde, 11 abstenciones, 4 nulos. En consecuencia, resultó ganadora la lista celeste, pero vos tenés todos los votos. Y por último, dice, al considerar el cuarto punto del orden del día, referido a la compra de un vehículo para la entidad, se produce un prolongado debate, resultando que debatieron 1 hora. Es un prolongado debate. Pero, ¿qué resultó del debate? Las 3 mociones. La señora Amalia Contreras propone que no se compre porque es muy oneroso. 2. El señor Rodolfo Favor menciona que sí porque es necesario para mejorar los servicios a los socios. Y 3. Juana Solución dice que se autorice al órgano directivo para la compra, pero cuando la situación económica sea más favorable. Punto, sintetizado el tema y listo. Entonces tampoco el secretario tiene que estar escribiendo un montón de cosas. ¿Estamos? Y esta otra síntesis de las deliberaciones, ¿no? Puede ser, a propuesta de la presidencia se resuelve por unanimidad pasar a cuarto intermedio para el día 23 de mayo a las 18 horas en la sede de la entidad, cito en calle General Paz 129 de la ciudad de Córdoba.
ahí pasamos a corte intermedio, pero ese párrafo tiene que estar. ¿eh? Empezamos ahí y dejamos constancia de cuándo nos vamos a error. Bueno. ¿Está más o menos? ¿Cuándo